Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos al segundo día del 7º Congreso Internacional de Trabajo Social con el tema Trabajo Social en tiempos de crisis global, organizado por la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social y la Universidad Central del Ecuador. Cada expositor tendrá 30 minutos y 5 minutos de preguntas al final de las dos conferencias. Se entregará papeles al público para que escriban y el equipo organizador seleccionará cada una de las preguntas para los conferencistas. De esta manera, iniciamos con la 5ª conferencia principal, para la cual es un honor recibir de manera presencial a Jorge García Escobar. Es docente de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdirector de la misma. Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Trabajo Social con orientación en Gestión del Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado en Trabajo Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente representa a la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación de Trabajo Social para la región andina. Él abordará el tema Trabajo Social Andino, posibilidades y nodos críticos en el contexto actual. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al doctor Jorge García Escobar. Sí. Hola, buenos días. Primeramente, gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador y a la Universidad Central del Ecuador. Es un honor estar en una casa de estudios tan significativa, tan representativa, tan histórica en Latinoamérica, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Me toca hablar sobre el trabajo social andino como posibilidad y también como temas desafiantes. Voy a compartir un conjunto de ideas que hemos estado armando en función a esta presentación, a esta invitación, y ordenadas en 4 a través del desarrollo sostenible, que en nuestras sociedades pues estará muy lejos. Se destruye la naturaleza, se destruye la especie humana. Se destruye materialmente. Si queremos irnos al mercado, se destruye materialmente a la especie humana. Miremos los índices de pobreza. Miremos los índices de pobreza material, ni siquiera vayamos al multidimensional. 20% de pobres en Perú, 27% de pobres en Ecuador. Ahí me corrigen, vi las estadísticas, de repente pisé mal las estadísticas. 27% de pobres de la población ecuatoriana, 37% de pobres en Colombia, quizás ahí me corrigen, pero vi las estadísticas también pueden ser engañosas. 37% de pobreza en Bolivia, y ni qué decir del 82% de pobreza en Venezuela, pero que sabemos que además es una pobreza condicionada, es una pobreza direccionada, ¿no? Es una pobreza maquinada desde los poderes políticos fácticos de nuestro planeta, de nuestro mundo. Entonces, los escenarios de pobreza son amplios, son grandes, y en ese sentido se van reproduciendo, se van expresando en diversas problemáticas sociales, ¿no? Nuestras sociedades tienen esas problemáticas que son propias de países que siguen la senda de desarrollo de Occidente. Por ejemplo, siempre pongo a manera de muestra cuando yo estudié la carrera de trabajo social en el siglo pasado y veíamos distintas problemáticas sociales, ¿no?, en esos cursos dedicados a ello. Por ejemplo, veíamos el tema de explotación sexual, que hoy con el desarrollo de la globalización y también con este tema de la revolución digital pasa a nuevas formas, la mutación de problemas, ¿no? La explotación sexual a través del internet, el turismo sexual, en fin, multiformas complejas de problemática que desafían la labor de los trabajadores y trabajadoras sociales y ponen en jaque, obviamente, a nuestros estados, ¿no? Porque nuestros estados, en buena medida, al seguir el modelo neoliberal, han sido estados que son estados sociales mínimos, por ende, estados sociales débiles, o sea, que no resuelven, que intentan mitigar,
que intentan atender, pero que no logran redefinir, que no logran transformar, ¿no? Eso no va a ser hasta que realmente tengamos estados mucho más sólidos, consistentes y con una vía de respuesta realmente integral, nueva, compleja, transformadora. Entonces, tenemos toda esta figura de escenarios complejos en términos materiales, pero al mismo tiempo también tenemos el potencial. El potencial está dentro de nuestras sociedades. Tenemos que entrar a una lógica de diálogo y de traducción intercultural, es decir, la búsqueda de seguir pensando la ciencia social desde perspectivas críticas, desde lo que nos han dejado nuestros colegas, trabajadoras y trabajadores sociales, desde las décadas de los 60, tratando de armar un trabajo social diferente, pero también cotejarlo con lo que es nuestras sociedades tradicionales, que ellos, ellas también entren en esta tarea de construir un trabajo social distinto, ¿no? No conozco mucho la bibliografía, por ejemplo, en ese sentido, de un trabajo social, de diálogo cultural de Ecuador y Colombia, las disculpas del caso, pero sí he visto algunos pequeños intentos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Carmen Fernández y Lynn Fernández, Bases Andinas del Trabajo Social, desarrollado en el año 92 en Lima, un pequeño libro muy interesante, ¿no? Tratando de entrar a ese diálogo, encontrar en nuestras tradiciones el potencial para hacer un trabajo social para andinos y también quizás pensar lo mismo para un trabajo social con poblaciones amazónicas, ¿no? Se habla de un conocimiento marginal, habla de un conocimiento desperdiciado. Hemos seguido la línea de un conocimiento eurocéntrico, de un conocimiento científico, además, que se posiciona con poder, con distancia, la distancia abismal, ¿no? ¿Cuál es el concepto de conocimiento científico que aprendemos en los manuales de investigación, que no voy a decir los autores para no molestar, para no encordar? ¿Cuál es el concepto? Forma superior de conocimiento que se desarrolla por áreas de conocimiento con la aplicación del método científico que se valida y se comprueba. Ese es el concepto, más o menos, pequeñas variaciones. Forma superior de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que lo de Occidente es la forma superior de conocimiento, que la Academia de Occidente parió la forma superior de conocimiento. Si hay una forma superior de conocimiento, ¿qué cosas son nuestros conocimientos? Inferiores, formas inferiores de conocimiento. Y eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos aceptar, ¿no? Que nosotros como sociedades pensemos inferiormente que el mundo globalizado, que los países del centro, como decía Braudel, es inaudito. Nos prepara simplemente para la reproducción del control social, para la reproducción de la desigualdad, no solamente interna, sino a nivel de países, entre el norte y el sur, teniendo en cuenta que el norte tiene su sur. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus excluidos, migrantes, afrodescendientes, a quienes han excluido históricamente. Y el sur también tiene su norte, nuestras clases políticas, nuestras clases de poder económico, que también nunca han jugado para nuestras sociedades, siempre han jugado para ellos mismos, nunca han visto a la sociedad, ni siquiera han reconocido la diversidad cultural. Un caso concreto, yo no sé cómo es el tema con el mundo amazónico, pero por ejemplo en Perú acabamos de celebrar 50 años de la primera ley de comunidades nativas. Suena bonito, pero es 50 años, medio siglo se reconoce a las comunidades de la selva. Desde recién 50 años creemos que los amazónicos son, en el caso de Perú, peruanos. Eso es una vergüenza. Esa es la manera como se ha ido trabajando esto. Bueno, me están dando el tiempo. Yo voy a terminar solamente con potencialidades, tratando de ver el escenario optimista y utópico que siempre caracteriza a los trabajadores sociales. Una de nuestras potencialidades radica en esto que les mencionaba, los conocimientos desperdiciados, los conocimientos marginados, que son conocimientos que hay que poner en el debate, que hay que exponer al escrutinio académico, en diálogo, ¿no? Nuestras sociedades eran tradicionales, solidarias, recíprocas, comunitaristas, ¿no? Creen en la naturaleza porque eran animistas, por ende la naturaleza no se tenía que destruir, había que cuidarla. Eso es algo que de repente puede hacer eco en tiempos de sociedades
de Occidente individualistas, egocéntricas, consumistas y destructivas. ¿Quién es el desarrollado y quién es el subdesarrollado? Es una pepa que tenemos que resolver nosotros desde el trabajo social. Segundo, potenciar nuestras organizaciones. O sea, hay que revalorar nuestra historia. Ahora que nos acercamos a los 100 años, hay que reconstruir la historia del trabajo social ecuatoriano, de los trabajos sociales ecuatorianos, porque también hay una escuela en el 45 en Guayaquil, del trabajo social peruano, de los trabajos sociales colombianos, de los trabajos sociales venezolanos y de todo trabajo social latinoamericano, porque solamente puedes entender tu presente si conoces tu historia. Si cortamos la historia, si no vemos el pasado, estamos condenados a simplemente seguir el poder servil, el poder borreguil, ¿no?, que hablaba Foucault, o sea, el poder pastoral, ¿no? O sea, entonces tenemos que hacer la reconstrucción porque desde ahí además tenemos que ir proyectando un escenario a futuro. Bueno, muchas gracias, las disculpas con el tiempo y nuevamente orgulloso de estar en la Central del Ecuador. Continuamos con la siguiente conferencia. En este momento vamos a presentar a Marcos Chinchilla, quien recibimos de manera virtual. Él es docente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde 1994 hasta 2023, desempeñando también roles administrativos, consultor de la OIT, el BID y de otros organismos internacionales. Licenciado en Trabajo Social y maestrando en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, autor de artículos en revistas latinoamericanas y europeas y conferencista en eventos regionales y nacionales de trabajo social. Director del boletín electrónico Sura y Biblioteca Virtual de Trabajo Social desde 1995, proporcionando acceso gratuito a información profesional. Ha participado en movimientos sociales en defensa de la institucionalidad pública, los derechos humanos, el medio ambiente y la emancipación social. Actualmente es coordinador de la región centroamericana y el Caribe de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. El tema que va a desarrollar es crisis civilizatoria de la singularidad a la universalidad en el desarrollo profesional. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marcos Chinchilla. Sí se le escucha, muy bien. Buenos días, allá, ahora las colegas, a la Universidad Nacionales, pido excusas porque estoy como dije, entonces tal vez no se entiende todo otra vez señalando pero bueno, de momento, Andrea, por presentación, en abril pasado, también en Panamá, sumamente agradecido por la misma y respondí de manera positiva, aunque sabía que por unos resultados no me iba a poder hacer. Deseo celebrar de manera muy sincera la convocatoria cuando la leí, directamente en el sitio web, me pareció una convocatoria muy diferente a otras que yo venía conociendo en Ecuador. Porque esta convocatoria a una institución presentada por la base venía a asustar, venía a sumar, si se quiere bien, a otros esfuerzos latinoamericanos que discutieron y debate académico, donde realmente no fue un nivel de trascendencia académica global. Inclusive anoche yo estaba diciendo lo mismo, mira, eso parece ser uno de los proyectos preparatorios que hacíamos en la EX, en el marco justamente de la sector de señales que tenemos últimamente. Y bueno, nosotros cuando lográbamos hacer eso era muy interesante, esas estructuras
por el río. Entonces me parece que fue tremendamente muy curioso, e inclusive, lo pongo en la altura, le digo que acaba de la ciudad de Colombia con un católico súper interesante, con un gran nivel de académico, y también participa nuevamente en Colombia, organizado por el Instituto de Trabajo Social, donde encuentra uno ayuda bastante valioso sobre lo que es la realidad social latinoamericana. Con toda justicia, para el organizador, valoro este evento que ustedes estaban organizando, inclusive supera, como lo decía en este caso, supera las discusiones que están en el evento mundial de trabajo. Si bien es interesante, de alguna manera quizá de la social mundial, pues nos habla también de trabajos sociales como que quizás en América Latina no tiene que tener mucha confidencia. Bueno, tenemos que luchar para eso. De esta manera lo he denominado física civilizatoria de la singularidad a la universalidad en el desarrollo nacional. Todo una gran hipótesis que yo venía como comprobando a lo largo de los años de trabajo social, y es que si bien estamos involucrados en una gran crisis civilizativa, el trabajo social lamentablemente es de la clase de esa crisis. Son muy pocas las personas, son muy pocos los estudiantes, son muy pocas las colegas las que buscan cómo desafiar esa crisis civilizativa. Hay esfuerzos, pero la mayor parte de las colegas no se van a sentir preocupadas, no se van a sentir llamadas a reclamar con respecto a este. Primero, que está preparada sobre es que vivimos en un estado de crisis, pero nos ponemos a ver toda la calma por lo menos en los últimos 100 años, estamos viviendo una crisis de múltiples manifestaciones, por donde se ve y cómo se explica eso, por lo menos desde un punto de vista, y también investigando, a partir de competiciones hegemónicas entre las potentes, o los sectores de las competiciones, o entre las clases dominantes y las clases políticas. En ese sentido, y para que lo digamos también las crisis pueden ser de naturaleza global o conversaciones locales, entonces las especies. Un buen ejemplo lo tuvimos esta semana, bueno, esta semana tuvimos dos teorías, pero un buen ejemplo lo tuvimos esta semana con la migración Sánchez, en Reino Unido, su llegada a Cuba, de ahí a Inglaterra. Esto nos habla de una crisis muy fuerte a la libertad, pero también nos habla de una crisis de los derechos humanos en la medida que Wikileaks denunció evidentemente todos los crímenes de guerra que vienen cometiendo en Estados Unidos, en Afganistán, en la Cuba invadida por parte de los Estados Unidos, de Irak, y eso no lo dijo los Estados Unidos, y eso lo dijo a Sánchez, una representación de prácticamente 14 años. Lamentablemente también hubo un papel revoltoso, es decir, que cuando ya no era la cara a tener los políticos. Entonces estamos completamente en muchas crisis. Y también estamos teniendo sobre las leyes que me parece que no cobramos, o sea, que de una u otra manera nos marcan y que además de marcarnos deberán cuidarnos con algunas quizás cómo actuar, si debemos actuar o no debemos actuar. Para mí, en los últimos 120 años, cumpleaños, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, dejó montones de muertos en Europa. Tenemos la Revolución Rusa en 1917, que va a ser una perspectiva política y económica, más vinculada con noticias de izquierda, pero va a hacer otras condiciones de sociedad, se va a ver, y también una comparación entre el tipo de estados o modelos económicos. Vamos a tener también de crisis económica
importante, quizás la razón de salir, la más destacable, fue el año 1929, afectó a tu planeta, pero también tuvimos crisis económicas en los 70, en los 80, tuvimos crisis inmobiliarias, crisis de los puntos etc. Y también ha habido las crisis de la inteligencia artificial. Bueno, hay tantas. También tuvimos la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial de 1939, más de 60 millones de muertos. Actualmente que utiliza la Guerra Fría entre otras potencias emergentes de los Estados Unidos y Rusia, que son en 1945. También en 1962 tuvimos aquí en América la crisis de los TIRIs, Cuba y Estados Unidos, de World Kennedy. Entonces, crisis recurrentes, no se siguen ahí. Pero bueno, también ese modelo civilizativo que tuvimos en Manuel francés en 1668, miles de jóvenes en toda Europa exigiendo un cambio social, otra forma de hacer política, otra sociedad posible, diríamos, política de verdad. Y bueno, también tuvimos la Guerra Mundial, que se circuló 10 décadas, tuvo su apogeo político, si quiere decir así, en los años 60, con una fuerte presión de Estados Unidos en el planeta. Y eso también llevó a los 24 horas un movimiento cultural en ese país, que en ese sentido se le compromete. En América Latina, yo creo que es también importante la leer en los últimos centros se las vimos viviendo hoy en día. Por ejemplo, tenemos la matanza de Atlántico en México, donde se mataron más de 600 mil estudiantes por parte del gobierno mexicano, que también estaba protestando decir un poco en Manuel francés. Y por qué no, también lo protestado de gran nombre que tuvimos en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Bolivia más veces, inclusive esta semana hubo un estado en Bolivia. Todos los hegemónicos de la potencia dominante y lo que refiero, en este caso, Estados Unidos. Hay una frase muy interesante como Morales decía que en Estados Unidos no hay pueblo de Estado y decía nada de Estados Unidos. Pero ustedes son una clase, tenemos ahí crisis por ver todo el tiempo. Pero bueno, no tenemos solamente esa crisis, sino que tenemos esa para nuestra perspectiva social, lo decimos por favor. También tenemos una crisis recurrente en el sistema democrático. Si bien todas las críticas a la democracia que tenemos en América, pero la democracia tenemos, pero la democracia también está de cada medida tomada por las clases dominantes. Es una democracia que no avanza a una democracia plenamente participativa, no es ningún representativo. Y que eso genera acuerdos muy importantes, por ejemplo, no solamente a nivel de Estado, a nivel, por ejemplo, de municipios, creo que también lo vemos en universidades que no existen procesos democráticos, unidades académicas que no incluyen la participación estudiantil, lo vemos en las iglesias, lo vemos en los procesos educativos primarios y secundarios, porque por todo lado la participación no se estimula. Y esa posibilidad de equidad, de inclusión, está también tiene un marco de esta crisis perpetua, que es importante ya publicarla más completamente en sus conectos, justamente un marco de esta crisis que estamos escribiendo. Donde ambos sectores de la población cada vez son más pobres, cada vez son más excluidos, pero lo que a su vez significa que también hay una mayor concentración de riqueza. Y eso tenemos que rechazarlo, eso tenemos que criticar, eso tenemos que luchar, para América, para África y para Asia. Y como una relación con los países del norte rico que se aprovechan de su más pobre. También, inclusive, que hay relaciones muy vinculadas tal vez con también muy interesantes de
tendencias pre-pandemia, pero las seguimos manteniendo. Es una buena medida y la situación que está viviendo la ciudadanía invadida por Israel, masacrada por Israel, urbanizada por Israel desde el pasado 7 de octubre. Y bueno, está aquí la indolencia y muchas colegas que manifiestan sobre particular, inclusive movimientos de unidades académicas, han externado siendo o no condenando absolutamente nada, o más bien tomando a aquellos estudiantes que suelen involucrarse en estas ocupaciones en este movimiento de derechos sociales. Entonces ya tenemos múltiples manifestaciones de esas crisis civilizatorias globales. Entonces, según dónde está el trabajo social. Tengo por ahí algunas explicaciones que voy a avanzar más adelante, pero entonces sí, también existiendo esa crisis civilizatoria y vivimos afecta fuertemente los derechos humanos de toda la población en una plaga. Inclusive, a diferencia de los años 70 en Europa, hoy bien, los españoles, los alemanes, los franceses tienen bastantes procesos en sus planificaciones de vida. Entonces, no a nivel que lo tenemos aquí en América Latina, pero también en ese punto estamos seguimos en problemas en materia de desempleo, en materia de violencia de género y identidad salarial, precarización laboral, privatización de los sistemas de seguridad social, a veces salud, a veces migración, a veces educación. Ahí también vamos a encontrar una negación del caso de destrucción de derechos como el acceso al aborto, a la elección sobre el propio cuerpo, a la identidad de género o incluso las técnicas culturales. Inclusive países donde ya esto era un avance consolidado como era Estados Unidos, la locura se ha incluido. Argentina, que logró en los últimos 5 años y yo creo que la memoria, algo que Miguel estaba hablando, de hecho ayer justamente Argentina sacó la ley de bases. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la ley de bases? Entonces, para mí, tratar de reformar sociales, particularmente en esos delitos, porque va a afectar a la seguridad social. Me escribió el otro día una chica colombiana que realizaba un estado de universidad, hombre, ¿quién es Julián Assange? Yo decía, ¿quién es Julián Assange? Porque pasó 5 o 6 años en la universidad, pero tampoco conocía quién es Julián Assange. Son como cosas profesionales. Que no necesariamente por estas personas perfeccionando los procesos. Y bueno, si lo vemos también como un cálculo, si comparamos una América Latina, lamentablemente, tenemos unos recursos sociales para significativos. Solo que México su trabajador de comercio en Estados Unidos contra ese mismo día inicia la guerra zapatista. Mejor un plan, había 2 Méxicos y velocidades económicas en México. Bueno, yo he dicho una guerra con muertos, pero sí hubo un significado como muy importante para la América Latina, porque comenzamos a pensar, ocupamos otra América. Ese movimiento zapatista nos llevó a un nivel diferente, pensando diferente, todo a que un cada vez tomara el poder en Venezuela, y después tenemos un movimiento más grande, donde estaba Lula, donde estaba Michelle Bachelet, donde estaba Correa, donde estaba Sisi, etc. Tenemos que inclusive la intención de crear una guerra en nuestra región debido al suelo, no el evento que preside en Argentina, porque los países más grandes de nuestra región no estaban dispuestos a hacer solamente para Estados Unidos, la idea en la Unión Internacional Latinoamericana.
hablando de personas de nosotras en nuestra carrera de trabajo social, nuestros procesos normativos, una pregunta importante de diferencia y de referencia. Y ver finalmente en esta crisis cívica, cada vez nunca más, en años de que ya finalizó la Segunda Guerra Mundial, hemos visto la reparación muy fuerte, muy aguda, muy fascistas y racistas. No solamente se está ocurriendo, sino que primero tenemos un presente. El gobierno mundial se llama fascista, la guarda como la restauración, lo tuvimos en Brasil como jurado, lo tenemos en Salvador también como su famoso presidente. Lo tuvimos fuertemente en Colombia, como gobierno de derecha, más dedicados a indígenas, eso está muy presente. Y también quiero, no dejar de lado, y tengo que platicar en esa crisis sanitaria que tenemos la crisis medioambiental, que de una u otra manera nos va a abarcar a todos, o nos está abarcando ya a todos. Un país que ha aumentado su subsistencia económica, un planeta que se nos está alimentando, un planeta donde va bien el inicio de las temperaturas, pero lamentablemente gobiernos y empresarios, como en los Estados Unidos, niegan cambio climático. Y aquí quiero también señalar un socialismo como capitalismo han sido partícipes de la crisis ambiental, para poner más el segundo marco económico. Entonces, desde unos años que logramos estar con una crisis marcada por una escena de muerte. Yo creo que caracteriza a esta crisis civilizadora. Una escena de crisis marcada por la muerte, la exclusión social, por la justicia, por la violencia. Y eso tiene que ser un llamado a atención de todos los grupos vinculados como trabajadores sociales, como estudiantes, como profesionales. Porque recordemos que hemos tenido una discusión histórica, por lo menos de los años 60, relacionados con los derechos humanos, sobre la justicia social, y para que ya que en una idea en los últimos años nos han venido enseñando que es diferente, o que solamente tenemos que adaptar a nivel muy concreto, muy similares, comunicados los elementos universales. Esto como tal, a insistir en nuestro lugar y a hablar de las instituciones, que lamentablemente las colegas creen que viven una crisis arena, una crisis que es muy desagradable, no nos acerca a ellas. Justamente, para el gobierno de este Costa Rica, vamos a tener la Semana de Trabajo Social y van a haber actividades académicas, actividades culturales y tener una actividad laboral. Les aseguro, como pasa todos los años, la gente va a pelear por esa actividad laboral y no una actividad académica. Es una reflexión, es una suerte de miedo en el camino de la academia. Y bueno, eso es lo que por ese lado. Y la interesante quiero decir que la formación profesional que hemos venido recibiendo durante los últimos años es una secundaria culpable de esa imponencia que tenemos con la crisis que estamos viviendo. Porque se nos enseñó desde muy chiquitos, y aquí hago pues, críticos a la moción, desde los primeros años de formación en las universidades, y vamos a enseñar a pensar solamente en elementos una realidad social en el complementar. ¿Y por qué? Porque aplicamos muchas clases norteamericanas, nos iba a hablar de una diferenciación, caso, grupo y comunidad. Y así como vamos a la y así todavía tenemos instituciones viéndolos como parte del post utilizado, inclusividad de integración o una manera únicamente individualizada. Inclusive
singular, más social, digamos, que por lo general se tiene que dejar de lado. Entonces, es un aspecto muy importante. Cuando uno lee, por ejemplo, la obra de Deleuze, uno dice, bueno, Deleuze no contaba así, Deleuze tenía consideraciones. En cambio, eso sí fue cambiando, como muchas relaciones norteamericanas, creados en una universidad y que también después muchos otros latinoamericanos por el gobierno. Por un lado, también quiero decir que nuestra formación técnico-metodológica ha sido bastante débil. Una de las cosas que comenzaron a dar los años para la concepción, distosamente, probablemente con un bagaje muy teórico, era tremendamente funcionalista, tremendamente positivista y, insisto, más enfocado al intelectual individual y, si se mueve en el laboral, más usado en el mercado para hacer evidentemente funcionales hacia sus mercados laborales sin mayor procedimiento. Entonces, pasó algo que tiene un elemento. Nuestros colegas no tienen una perspectiva. Es una pregunta muy bien. La formación académica que reciben los estudiantes, una perspectiva de totalidad, o se sigue concentrada en esos elementos únicos. Si es así, creo que segundo, obviamente no va a permitir que el Estado y la organización regionales haga una lectura mayor, una lectura de totalidad, una vez que se hace los movimientos que están ejerciendo. En esa instancia, hay una perspectiva ética profunda, yo lo pongo con esa, donde la visión era eminentemente moralista. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo era el rol de un trabajador social? Voluntario, ¿verdad? Si lo hacía bien, si lo hacía mal. Pero precisamente estas actividades muy bien cambiadas y igual las vemos también en el proyecto político. Precisamente ahí los ciudadanos han avanzado en esta materia y ahí ellos para tenernos justamente una perspectiva ético-política colectiva, pero en la que somos sociales, comunidades, diferentes, pobres, integradas, emancipadas, etc. Bueno, obviamente, como la tesis analítica, ha habido algunas, pero precisamente en la reconciliación, si bien que muy bien arrancados a nivel del centro y se le corta la cabeza a nivel del centro, yo estoy pensando esta perspectiva tiene cierto nivel de técnicos en las estructuras públicas que tenemos en el como lo recordaría en algún momento, como Luis Barrés, Partido, como Luis Fernández, González, ese aspecto que ellos dieron en alguna época donde se ha acabado, no, nosotros tenemos que mantener la misma vigencia en la acción política, muchos colegas suelen asociar, pero yo creo que muy bien voy a referir para ver los aportes de Leonardo Puntes, la comprensión de la delegación. Unidos. Uy, ahora sí me dijo más. Bueno, el tema de delegaciones, sí, antes tomamos en cuenta de la capacidad que tenemos que establecer entre los elementos singulares y los elementos universales para citar una organización social. El pueblo tomado antes ustedes lo tienen a América, tenemos también un tema de clase social. Muchas de nosotros no nos consideramos parte de la clase trabajadora. Creemos que somos como una clase media, una clase intermedia, que realmente eso no existe y no vemos que al rechazar el ser una clase trabajadora, estamos haciendo el contribuir al capitalismo. Bueno, también el ejercicio laboral que lleva a esa condición en la que somos funcionales
al trabajo de las instituciones, de las ONGs o de las empresas. Y siguiendo que plantean culturas y amor, o comerciamos, pero bueno, en la autonomía de la. Y por otro lado, también muy importante es el neoliberalismo como proyecto sociocultural. El neoliberalismo no solamente es una filosofía económica o una práctica económica de privatización y de Estado social y de reducción del Estado, no que eso sea así. Para que las personas cada vez apoyen más un modelo que los excluye. Y por lo tanto, cuando se habla del neoliberalismo como un proyecto sociocultural, ya que incluye y niega la existencia de estas crisis. Bueno, ahora sí ya para finalizar por acá. Ante este escenario, donde tenemos limitaciones para vivir y sentir, iniciar la crisis, para muy bien, realmente, como si tenemos una de las bases que podemos entender. En primera instancia, ya que todas las trabajos sociales deben tener una formación de la naturaleza humanística y científica. También con la educación liberal, eso es muy correcto. A muchas universidades ya son existentes, lo que se interesa es graduar profesionales, graduar estudios y tener un negocio universitario. Creo que también para la educación, nuestras graduadas, todas mismas, tenemos que imaginar justamente una educación que colabore con la superación de las contradicciones de la sociedad capitalista. Sé que no es sencillo, pero tampoco estamos diciendo que queremos hacer una revolución y aquí puede distanciar con algunos planteamientos de colega en el grupo. Recuerdo que tenemos unas diferencias sobre el tema de nosotros hemos pasado una cosa. Pero bueno, yo pienso que vale pelearlo, vale también como hacer algunos cambios a ese proceso, ¿verdad? Y requerimos también necesidad crítica en la promoción para tratar de entender lo que está ocurriendo en la sociedad. Y nos quedamos con días muy livianas, sobre el coche, no nos vamos a entender qué pasa con la realidad social y ocupamos también alternativas a proyectos societales. No tenemos un futuro. Todos los sistemas norteamericanos tienen que poder crecer como un ritmo más fácil que construir una sociedad diferente. Igual, por ejemplo, como dice así. Y ese trabajo no podemos hacer entonces todas las que vamos a hacer, eso es imposible. Tenemos que hacerlo con movimientos sociales, con otras disciplinas. Pero insistir, nosotros tenemos que tener que hacer. Recordarnos constantemente como profesionales que somos la clase trabajadora. Negar eso pasa a ser también una negación de la crisis y de su futuro de esta. Y finalmente quiero hacerle una invitación no solamente a las universidades, sino particularmente a los colegios profesionales para que continúen actualizando sus habilidades. Es muy bonito estar 5 a 7 años en la Universidad Católica estudiando y salir con procesos profesionales y de político. Bueno, los colegios no tienen una más de un enfoque en ese sentido, de seguir actualizando un cooperativo o una selección política y que es política. Y le agradezco nuevamente pues, Agradecemos a las dos conferencias de la mañana y en este momento los organizadores del Congreso Internacional del Trabajo Social va a hacer un reconocimiento a nuestros conferencistas internacionales a quienes vamos a invitar, por favor, que pasen al frente. Llamamos a Sonia Brito, Ramiro Dulcis, Jorge García, Sergio Quinteros, Teresa y la señora presidenta de la asociación, Teresa Paredes. Por favor. De igual manera solicitamos la presencia de los organizadores de la facultad que por favor pasen. Mientras se realiza la entrega del reconocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos y a todas.
Queremos, a nombre de la comisión organizadora de este evento, del grupo número 2, que estamos aquí presentes, el doctor Daniel Pontón, quien habla, Soraya Carranco, la doctora Nilka Pérez, la doctora Katy Álvarez, las compañeras de refuerzo, la compañera Gisela Santamaría y la compañera Dayana Salas, hacerles un reconocimiento a nuestros compañeros delegados internacionales que han tenido realmente en 2 días un ejemplo, una actitud ejemplarizadora de lo que es el trabajo social y de lo que es la fraternidad y el saber compartir. Gracias por su calidad humana y gracias por aceptar esto que es hecho de manos obreras, de manos ecuatorianas que preservan la cultura, los valores de nuestro pueblo. Tiene que ver también con preservar el medio ambiente, la ecología, la naturaleza, que es lo que debemos también luchar los trabajadores y trabajadoras sociales. Adelante, compañeras, por favor. ¿Cuál es su apellido? También le vamos a hacer un reconocimiento de agradecimiento al compañero Juan Peralbo, que está aquí presente con nosotros. Un aplauso porque ha sido una pieza muy clave en la organización de este evento. Y también va a recibir lo suyo. Muchísimas gracias. Pase, compañero. Muchísimas gracias. Nos esperamos en la mesa. Sí. Bueno, de esta manera vamos a invitarles nuevamente a que nos acompañen en las mesas que tenemos hoy. La mesa número 10 tiene la temática Dimensión Cultural, que queda en la sala de simulación 2 de la Facultad de Jurisprudencia. La mesa 11, que tiene el tema de trabajo, en el Auditorio de Administración. La mesa número 12, con el tema Salud, en el Auditorio de Odontología. La mesa 13, que tiene el tema de Estado, Políticas Públicas y Derechos Humanos, en el Paranifo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia. La mesa número 14 es Personas Privadas de la Libertad, en el Salón Máximo de Filosofía. De igual manera, a las 12 tendremos el cuarto y último momento de mesas de presentación de ponencias con los siguientes temas. La mesa número 15, Feminismo, en el Paranifo Che Guevara. La mesa número 16, Cultura de Paz, en la sala de simulación 2 de la Facultad de Jurisprudencia. La mesa número 17, Organizaciones Comunitarias y Desarrollo Local, en el Auditorio de Odontología. Y la mesa número 18, Consumo de Sustancias, en el Auditorio de Administración. Les recordamos que el equipo de protocolo está disponible para que les pueda orientar a cada una de las actividades que ustedes quieren asistir. Graduado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, trabajador social graduado en la Universidad de Caldas, Colombia, integrante del colectivo Trabajo Social Crítico Colombia, editor de la revista Eleutera, educador popular y asesor de organizaciones sociales y comunitarias. El tema que va a desarrollar es Trabajo social frente a la crisis contemporánea, condiciones de trabajo y política social. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso al doctor Sergio Tindera. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecer a las personas que después de ya un día y medio de trabajo, después de almuerzo, vienen a continuar aquí trabajando. Agradecer a la Universidad Central del Ecuador, al programa, a la Escuela de Trabajo Social, de igual manera a la Asociación Nacional de Unidades Académicas. Me parece que y concuerdo plenamente con lo que decía el compañero Marcos Chinchilla en horas de la mañana,
Este es un evento de talla internacional que no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquier otro que podemos ver en los otros países de la región latinoamericana. Desde ya mis agradecimientos por la invitación y mis felicitaciones por lo exitoso que está haciendo este evento. Bueno, como son pocos minutos, lo que yo pretendo es desarrollar 3 ideas, en realidad 2 y media porque ya se ha adelantado mucho el debate y la reflexión en torno a algunas cuestiones sobre contexto, sobre crisis del capital, sobre los desafíos que tenemos como profesión frente a estos escenarios de crisis. ¿Cuáles son esas 3 ideas? 1, recuperar un poco la idea de crisis. 2, ver cómo se torna la política social en ese escenario de crisis. Y 3, finalmente, cómo se comporta o cómo se enfrenta el trabajo social en ese escenario de crisis. No sin antes mencionar algo que me parece muy trascendental y que ya lo traía el compañero Jorge en esta mañana, y es el papel que ha cumplido la región andina para el debate y la reflexión latinoamericana en el trabajo social. Hoy en día nos estamos sorprendiendo por los avances en las discusiones y las contribuciones que se hacen desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, pero eso no es una cuestión nueva. En realidad lo que estamos haciendo es recuperar parte de esa historia. Yo quisiera recordar, ya lo mencionaba Jorge en la mañana, que el principal centro de estudios de trabajo social de toda la región latinoamericana se ubicó en esta región, en la región andina, y estamos hablando del CELATS, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Estamos hablando que a partir del CELAT se crea un sello editorial que permite la circulación de buena parte de los debates de mayor avanzada, más cualificados y más críticos de toda la región latinoamericana. Y estamos hablando, por ejemplo, de la revista Acción Crítica, que no tenemos ninguna duda fue la principal revista del trabajo social en todo el continente, ¿cierto? Y eso estamos diciendo entonces que sucede en esta región, en la región andina latinoamericana. Y justamente escuchando a Jorge yo quedé muy provocado porque es justamente aquí en Ecuador donde se va a estructurar la idea del CELATS. Yo quisiera compartir esta frase de un libro que yo tuve la oportunidad de escribir, donde intento recuperar parte de la historia de la reconceptualización de América Latina. Este espacio por el reconocimiento a la historia del trabajo social de Ecuador y del aporte que va a hacer Ecuador desde ese seminario de Ambato para el resto de América Latina. Recordamos todos y todas que ALAES, la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, fue a partir del año 1965, la principal institución articuladora y la que posibilitó la reconceptualización y estructurar el trabajo social que tenemos hoy en día. Y el texto dice así, refiriéndose a ALAES y recuperando ese aporte fundamental que van a hacer desde Ambato los y las colegas de América Latina. Dice, bajo la dirección de ALAES se llevan a cabo los seminarios en los que se busca una articulación entre la teoría y la práctica. Aunque inicialmente en estos seminarios no hay expresiones radicales, a partir de 1971 se presenta una mayor intensidad en los debates y orientaciones ideopolíticas. Como consecuencia del ingreso de profesionales más jóvenes y críticos, se vivencia un proceso de refundación de la asociación. Se van a encontrar justamente en ese escenario para pensar en el año 71 lo que 4 años después sería una idea sólida y en el 75 empezaría como una gran articulación latinoamericana. Algunas ideas preliminares teniendo en cuenta ese contexto y ese reconocimiento, cosas que ya se han dicho aquí con las cuales yo concuerdo plenamente. 1, la crisis es una condición propia del capital. Yo no voy a recoger la argumentación que ya se ha dado acá, cogería solo una conclusión y es: no es posible pensar la sociedad del capital sin la crisis. El capital no son cosas, el capital es una relación social y esa relación social solo se puede desarrollar a partir de crisis. Entonces, cuando planteamos todo el tiempo de la superación de la crisis, eventualmente esas superaciones serán temporales, pero la crisis estructural que ya fue, la crisis civilizatoria que ya fue explicada acá,
es imposible de superar en el marco de esta sociedad capitalista. Ahora bien, una de las siguientes ideas preliminares que también fue presentada aquí, ¿cierto?, que me gustaría retomar porque orienta parte de la argumentación que quiero presentar, es que en la fase actual de la crisis el Estado disminuye su función social. Y ojo pues, porque no podemos equivocarnos cuando planteamos que en el marco del neoliberalismo el Estado se vuelve mínimo. No, en realidad el Estado se vuelve mínimo para la protección social, para la garantía de derechos, pero en el marco del neoliberalismo el Estado se vuelve máximo para garantizar la reproducción del capital. No es posible pensar la economía y la política neoliberal sin la acción contundente, sólida y decidida del Estado en favor justamente de esas fuerzas hegemónicas. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en el marco de la crisis civilizatoria que va a generar el capital y que incorpora toda la sociedad, en su gran medida la latinoamericana, en el modelo neoliberal, lo que hace es disminuir el Estado en su intervención social, más no en la reproducción del capital. Y finalmente, somos un producto de la historia y el futuro está abierto. Por más desalentador que pueda ser el escenario y el contexto contemporáneo que hemos visto a lo largo de este evento, algunos datos concretos que así lo permiten interpretar, por más difícil y barbárico que sea ese escenario, no podemos concebir que sea la última palabra, que sea el fin de la historia, que sea una historia concluida. Por el contrario, lo que tenemos ahora es el producto de la historia y lo que hagamos con la historia será lo que logremos construir en el futuro. Entonces, de acuerdo a esas ideas preliminares, yo quisiera mencionar rápidamente aquí cómo se va a tornar, cómo se va a estructurar la cuestión social y la política social en ese escenario que nosotros y nosotras vamos a tener. Estamos viendo ahí entonces en la pantalla dos pinturas de Diego Rivera. Las dos pinturas están haciendo referencia nada más y nada menos que a la Revolución Mexicana. ¿Y por qué estoy trayendo esas imágenes? Porque la cuestión social, en el caso de América Latina, va a estar atravesada por esos rasgos indígenas, por la lucha por la tierra, por las formas de desarrollo del capital muy diferentes a las que se estaban dando en Europa, pero que aún así siguen siendo sociedad capitalista, una sociedad capitalista dependiente, asociada, periférica, con sus propias particularidades, que presenta las dos condiciones de la cuestión social. La cuestión social es el avance de la sociedad capitalista, puede ser en algunos lugares con mayor industrialización, en otros menos, puede ser con una clase obrera más estructurada o no, pero con todas las consecuencias positivas, si es que las tiene, pero sobre todo negativas, que trae consigo la sociedad capitalista y la respuesta que tiene la clase trabajadora y los sectores subalternos. Lo que nos muestra Diego Rivera en esas dos pinturas es justamente eso. Cómo se estructura la sociedad capitalista en nuestra sociedad periférica, cómo se da el avance del capitalismo, pero cómo se dan las luchas, las reivindicaciones y en este caso concreto, que es la primera revolución que vamos a vivir en América Latina, dan los procesos de lucha, de contestación y de derechos. Entonces, ¿cuáles son esas características de la cuestión social y de la política social en el marco de la sociedad capitalista periférica? Primero, pauperismo y luchas en el marco de la sociedad capitalista, ya lo decíamos, ¿cierto? Esa expresión de cuestión social tal vez en la región andina todavía no ha sido muy explorada, muy profundizada, pero me parece importante que vayamos discutiendo, que vayamos pensando en qué consiste eso, y la idea que yo estoy trayendo acá no es nada más y nada menos que eso, la forma en que se desarrolla el capitalismo en nuestro contexto y la respuesta, el enfrentamiento que dan los diferentes sectores de la clase trabajadora y sectores subalternos. No estamos hablando que la clase trabajadora entonces es el operariado urbano industrial. Estamos hablando de que somos indígenas, de que somos negros y negras, de que somos mestizos y mestizas, de que somos hombres y mujeres del campo, ¿cierto? Y es justamente en esas condiciones donde se va a dar ese pauperismo, que es un nuevo tipo de pobreza, un nuevo tipo de relación social y esas nuevas luchas protagonizadas por esos diferentes actores. El capitalismo periférico va a tener características que necesariamente tenemos que analizar no desde una perspectiva moral,
porque es muy fácil decir es que el capitalismo es injusto, es que el capitalismo no nos gusta, es que el capitalismo degrada, sino de manera objetiva cómo es que funciona el capitalismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que logramos ver que es la lógica inmanente de la sociedad capitalista para poder hacer una crítica real al capitalismo? De lo contrario, si hacemos una crítica moral, ¿cierto?, solo valorativa, pues difícilmente vamos a encontrar las formas concretas para enfrentar ese capitalismo. Entonces, ese capitalismo periférico, en el caso de América Latina, va a tener dos condiciones que se resaltan ahí. Una es la superexplotación, ¿cierto? Y es la forma peculiar y específica en que el desarrollo del capitalismo se da en nuestra región, donde el trabajo asalariado se presenta de una manera muy peculiar. Tan peculiar que no cumple con las características del capitalismo europeo, donde la clase trabajadora más o menos logra sobrevivir con la fuerza de su trabajo. En nuestro capitalismo, como es un capitalismo que combina relaciones, si se quiere, entre comillas, precapitalistas o relaciones más tradicionales con relaciones modernas, lo que vemos es, por ejemplo, que la fuerza de trabajo, la venta de la fuerza de trabajo, las personas cuando van a trabajar difícilmente alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Y esa forma de superexplotación no solamente la tenemos que leer desde el corazón y desde la moral como injusta, sino cómo opera ella realmente, cómo es que funciona la economía política del capitalismo y cómo podemos frente a ella hacer algún tipo de crisis. Y la heteronomía, que podríamos denominarla de múltiples formas, ¿cierto? El colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, formas diferentes de dominación que básicamente lo que llaman la atención, por lo menos para el siglo XX, es la subordinación que vamos a tener frente a fuerzas y potencias extranjeras, fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Tercera idea, la lucha por la vivienda, la salud, la educación y los servicios públicos es lo que permite la conquista de derechos y la formulación de políticas públicas y sociales. El Estado capitalista, inclusive el Estado capitalista periférico en el cual nos encontramos, difícilmente toma iniciativas para garantizar derechos, ¿cierto? El Estado lo que está haciendo es responder a las luchas, a las demandas, a las exigencias de esa clase trabajadora diversa, heterogénea que tenemos, a esos sectores subalternizados. Entonces me parece fundamental tener eso claro, y es: no hay ningún derecho, no hay ninguna política social que nazca de la buena voluntad o del buen corazón de ningún gobernante, de ningún gobierno. Todo, inclusive en los casos de gobiernos progresistas y de izquierda, todos esos derechos y todas esas conquistas no son nada más y nada menos que el fruto de las luchas sociales y populares. Eso me parece que es fundamental para una profesión como el trabajo social. Finalmente, el Estado y los derechos sociales. Con esas luchas por la vivienda, la salud, la educación, todos esos derechos que vamos a conquistar, vamos a tener lo que en algunos casos ha sido denominado para el caso europeo como el estado de bienestar, el estado keynesiano, algunas políticas desarrollistas para el contexto latinoamericano, que no es otra cosa que el reconocimiento de derechos sociales. Hay un autor bien interesante, Marshall, que va a reconocer en el proceso histórico de la sociedad capitalista 3 tipos de derechos: los derechos civiles, que básicamente son los derechos de reconocimiento de ciudadanía, de ir y venir, pertenecer a un territorio y demás. Esos derechos en el caso europeo se van a conquistar en el siglo XIX. Estarían los derechos políticos, que es la capacidad de los diferentes sectores sociales, incluida la clase trabajadora, de participar en la toma de decisiones de las instituciones públicas, y ahí es importantísimo el surgimiento de los partidos políticos. Recordar que durante los últimos 20 años del siglo XIX se conforma en buena parte del mundo partidos socialistas y comunistas que lo que hacen es reivindicar justamente ese tipo de derechos, y a eso es a lo que Marshall se refiere como los derechos políticos. Y finalmente esos derechos estarían en el siglo, finales del siglo XIX, y finalmente tendríamos los derechos sociales. Y los derechos sociales son justamente las garantías colectivas que los estados se ven obligados a dar frente a sus ciudadanos. Entonces vamos a tener un estado que necesariamente tiene que garantizar derechos sociales que van a ser
bien cuestionados y van a ser erosionados y atacados con las políticas neoliberales. La siguiente diapositiva, por favor. Esta imagen, entonces, la reconocen bien aquí en el Ecuador, se llama Lágrimas de Sangre, y es una pintura que Osvaldo Guayasamín va a dedicar a 3 personas: Pablo Neruda, Víctor Jara y Salvador Allende. Y básicamente lo que Guayasamín está expresando en esta pintura es el dolor, casi que la impotencia, aunque esa sensación es temporal, por los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, cuando es bombardeada la Casa de la Moneda y es asesinado el presidente compañero Salvador Allende. Y esta imagen la estoy trayendo porque es justamente con el proyecto político neoliberal que instala la clase dirigente en Chile, en ese momento representada por Pinochet, pero no solamente por Pinochet, sino por el empresariado, inclusive por la Iglesia Católica. Es ese proyecto político el que va a decir que esos derechos sociales no se deben implementar tal como se venían implementando. Entonces, la política social en el neoliberalismo tiene una raíz de un proyecto político que va a ser instalado a partir del 11 de septiembre del 73 en Chile, pero que se va a expandir para toda la región. ¿Y cuáles son las características entonces de esa política social en el marco del neoliberalismo? Primero, la precarización y la focalización de las políticas públicas. ¿Y en qué consiste eso? Pues que los derechos, que son una responsabilidad del Estado, que se tienen que garantizar con calidad y de manera universal, van a ser precarizados y focalizados. Es decir, los recursos públicos que se van a destinar para la política social se disminuyen a tal manera que los programas, los proyectos, las políticas públicas y sociales pierden calidad. Pierden presupuesto, por tanto pierden calidad, y además de eso lo que hacen es focalizarse. Entonces ya no es una política social, un derecho garantizado para toda la ciudadanía, sino que se escoge dentro de los más pobres a los miserables. Y a esos miserables se les da proyectos o políticas sociales muy precarizados, con poca calidad, con poca financiación. Y eso es básicamente lo que va a suceder con las políticas sociales financiadas con recursos públicos. Pero además de eso, lo que vamos a ver es que se desmonta, no solamente se erosiona y se le baja calidad a las políticas sociales públicas, sino que además se desmontan algunos derechos. Y ahí, la transformación de los derechos en servicios. El derecho lo tiene que garantizar el Estado de manera universal y de calidad. Los servicios los prestan o los venden diferentes instituciones, entre ellas las instituciones privadas. Un derecho lo recibe un ciudadano por derecho propio, valga la redundancia. Un servicio lo adquiere un cliente en caso tal de que tengan los recursos para comprarlos. Pensemos en la sociedad contemporánea y es con tantas dificultades de salud mental que estamos teniendo, cómo se ha precarizado, por ejemplo, la atención en la salud mental, pero cómo vienen instituciones privadas a prestar servicios de salud mental a precios elevadísimos. Entonces, el que adquiere el derecho lo adquiere porque fue focalizado. Neofilantropía, ¿cierto? Y esa neofilantropía pasa por proyectos empresariales. En Colombia, por ejemplo, es muy común, allá se denomina la responsabilidad social empresarial, donde las empresas lo que hacen es dejar de pagar impuestos, llevan a cabo algunas políticas sociales, con eso cubren sus impuestos, además se generan una buena imagen y contribuyen con la lucratividad. Pero también hay iniciativas sociales y comunitarias muy bien intencionadas que son bienvenidas, pero que no son derechos. Y en tanto que no son derechos, pues nadie está obligado a garantizarlos de manera universal y con calidad. Y esa neofilantropía puede estar inclusive presente
en propuestas y en iniciativas bien intencionadas. El hecho es que cuando esas expresiones neofilantrópicas toman mucha fuerza, lo que sucede es que el Estado se desresponsabiliza de sus responsabilidades, ¿cierto? El Estado deja de cumplir con sus funciones y las traslada para gente que tiene muy buenos intereses financieros o que tiene muy buenas ideas filantrópicas, pero que no garantizan ni los unos ni los otros, no garantizan derechos. Y eso es lo que va a ocasionar justamente ese impacto del neoliberalismo en la política social. ¿Cómo viene entonces el trabajo social? Ahora sí, la siguiente. ¿Cómo viene el trabajo social a operar en ese escenario de crisis, de impacto a la política social, en ese escenario de crisis que nos desafía enormemente? Aquí yo quisiera mostrar, si podemos entrar a ese link, quisiera mostrar un mapa muy rápido que construimos en Manizales, de donde yo vengo, donde lo que hacemos es mostrar cómo el impacto del neoliberalismo y de la crisis va a transformar radicalmente el ejercicio profesional. Entonces, ese mapa está online, ahí podríamos interactuar. Básicamente lo que les quiero mostrar es que es un mapa de la ciudad de Manizales, donde se muestra en qué instituciones, allá entonces está el sector público, que es ese que fue degradado con el neoliberalismo, está el sector privado, que fue el que convirtió los derechos en servicios, y está el tercer sector que se mueve en buena medida por proyectos neofilantrópicos. Este es el mapa de Manizales. Lo que ustedes ven entonces a lo largo y ancho de la ciudad son las instituciones donde para el año 2019, 20 y 21 se estaban contratando profesionales en trabajo social, ¿cierto? Si vamos allí a la parte superior izquierda, por favor, para interactuar 2-3 minuticos con el mapa, acá por ahí. Si entramos ahí, lo que vemos es, por ejemplo, los tipos de contratación. Los tipos de contratación en entidades públicas. Es decir, cómo el impacto del neoliberalismo se ve reflejado acá. Ven allá que ese 45% pertenece a contrato por prestación de servicios. El 28% pertenece a contratos a término fijo. Miren ustedes la primera expresión, que es 7% en las profesionales de Manizales. Solo el 7% tiene un contrato estable con plenas garantías laborales, ¿cierto? Casi que el resto de personas tiene un contrato flexible, un contrato basura, un contrato muy difícil. Creo que ahí va a bajar, ahí se puede bajar la pantalla. Eso es en el sector público. Véanlo en las entidades privadas. De igual manera, los contratos a término indefinido solo alcanzan el 30%, no alcanzo a ver bien. La tercera, 30%, es decir, tendríamos el 70% de los y las profesionales con unas condiciones precarias laborales. Y podemos bajar, sigamos bajando, entonces ahí vamos a ver en el tercer sector, ¿cierto? En las ONGs, corporaciones, asociaciones, cooperativas y demás, que el contrato a término indefinido alcanza escasamente el 6%. Estamos hablando de que más del 90% de las profesionales están trabajando en condiciones muy precarias. Podemos salir entonces de ahí y podríamos entrar ahí en la parte superior, esa. Perdón, en la que sigue, en la azulita. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Hablamos ahí de cómo el sector público fue precarizado, cómo el sector privado transformó derechos en servicios y cómo ese tercer sector funciona con una neofilantropía que no necesariamente se ve obligada a garantizar derechos. Si estuviéramos haciendo esta presentación 30, 40 años atrás, antes del neoliberalismo, seguramente lo que yo podría presentarles ahí es que el Estado fuese el principal empleador de los y las profesionales. Situación que se mantiene en algunos países, pero que cada vez se ve más amenazada. Lo que estamos viendo ahí es que el 31%, ¿sí? Si no me falla acá la visión, el 31% de profesionales pertenece a entidades públicas, el 24% pertenece a entidades privadas y fíjense que ese tercer sector, el sector solidario, el sector neofilantrópico, tiene un mayor porcentaje de contratación laboral. Todos ellos están contratando de forma precarizada.
¿cierto? Pero vemos entonces que ya las profesionales estamos siendo contratados y contratadas en diferentes escenarios. Ahí sí podemos salir del mapa, inclusive quien tenga interés, podríamos compartir el link para pensar formas de investigación y de análisis. Podemos cerrar el mapa y seguir en las diapositivas. ¿Qué es lo que genera entonces, el neoliberalismo en una profesión como la nuestra, encargada de ejecutar políticas públicas, políticas sociales, que han sido degradadas, erosionadas, que han sido convertidas en servicios o que finalmente se mueven es por las buenas voluntades o los intereses del capital? Lo que tenemos entonces es una discontinuidad en los procesos educativos y de asistencia. Me parece que lo que hace el neoliberalismo es garantizar la flexibilidad laboral. Y con la flexibilidad laboral vamos a tener profesionales contratados y contratadas. En el caso de Colombia llegan a haber contratos de 3 meses, de 6 meses, en el mejor de los casos a 11 meses, porque si se contrata a 1 año adquieren derechos laborales que justamente son evitados con la flexibilización. Entonces pensemos en la continuidad, o mejor en la discontinuidad en la intervención social que pueden hacer profesionales que tienen contratos a 3 meses. Yo tengo un contrato a 3 meses, saben ustedes muy bien que las relaciones con comunidades, con sujetos, con familias, en general con la sociedad son de largo aliento. Nada más generar un proceso de confianza y reciprocidad con una comunidad puede demorar 6 meses o 1 año, pero si mi contrato es a 3 meses, ¿qué continuidad puedo garantizar yo? Y si mi contrato es a 3 meses y me despiden y quedo 20 días o 1 mes o tal vez 2 meses sin trabajo, ese proceso social se suspende. Y peor aún, si yo empiezo 3 meses esperando que me renueven contrato, no me lo renuevan y entra un profesional, ¿cuál es la garantía de continuidad que se puede dar en ese proceso con esa comunidad? Es decir, la discontinuidad es una característica propia de la flexibilización laboral. Fíjense que el impacto del neoliberalismo nos coge como profesionales, pero también coge la política social. Es decir, nos genera un impacto brutal en la forma en que nos contratan, pero además impide que se ejecute de manera permanente y con calidad la política social y la política pública. Y pensemos en lo siguiente: todos esos contratos que ya vimos que en el sector público, en el sector privado y en el tercer sector el 90% son flexibles, todos esos contratos se mueven por indicadores y metas, y es la lógica en la que opera la intervención social hoy, tanto del Estado como de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales. Si a mí me miden el contrato por indicadores y metas, lo que yo me voy a preocupar no es tanto por el proceso de intervención, sino por los resultados que voy a presentar en estadísticas, en índices, en números, en fichas de informes, en registros de asistencia, en fotografías y demás, quedando poco espacio para una reflexión sólida, quedando poco espacio para procesos de largo aliento. Y de lo que estamos hablando ahí es que nos volvemos casi en una técnica. Es decir, entramos a un proceso de desprofesionalización y tecnificación del trabajo social, porque la investigación no es necesaria, no importa y no cabe, porque la teoría no es necesaria, no importa y no cabe, porque la reflexión tiene poco tiempo. Entonces fíjense lo que va a generar el neoliberalismo en nuestra profesión. Finalmente, y para concluir en estos 5 minuticos que nos quedan, la siguiente. Varias ideas que caben a nuestro quehacer, ¿cierto? La primera, necesariamente tenemos que aprender a descifrar las formas contemporáneas en las que se desarrolla la crisis. La forma en que se desarrolla la crisis hoy en día tiene nombre y apellido. Podríamos hablar de la financiarización del capital o podríamos hablar del neoliberalismo, pero tenemos que entender eso. Yo estoy convencidísimo, y en todos los espacios donde hablo repito y repito y no me canso de repetir y no me da vergüenza, y repito lo siguiente: uno no transforma lo que no conoce, y si lo transforma desde el desconocimiento puede empeorarlo. Si no conocemos la forma en que se desarrolla el capital, ¿cómo pretendemos transformarlo? Si no sabemos cómo es su funcionamiento,
¿Cómo pretendemos alterar su funcionamiento? Eso es como, guardando las debidas proporciones, un mecánico que pretende arreglar un carro pero no sabe cuál es su problema. Un médico, una médica que pretende atender a un paciente, resolverle una enfermedad, pero no tiene un diagnóstico del cual partir. Necesariamente tenemos que saber cómo funciona esa sociedad para poder pretender transformarla. Siguiente, conocimiento de derechos y procedimientos administrativos para su ejecución. En Colombia, por lo menos, y creo que no es un fenómeno solamente de Colombia, estamos pasando por una dificultad, y es que tenemos muchas leyes, muchos derechos, muchas políticas públicas y sociales que no conocemos, que no sabemos cómo funcionan, ¿cierto? Que nuestros y nuestras estudiantes escucharon, saben que existen, pero no tienen la menor idea de cómo procedimentalmente se puede acceder a ello y se puede sacar un provecho para esas comunidades. Necesariamente tenemos que conocer cuáles son los derechos y las garantías que están dadas, apropiarlas y poder ejecutarlas. Pero no solamente tenemos que conformarnos con lo que hay, sino que además tendríamos que apuntar a más. ¿Qué otros derechos son necesarios? ¿Qué otras conquistas estamos requiriendo? Y en eso la defensa intransigente de la democracia es fundamental. El trabajo social tiene que defender a ultranza, capa y espada la democracia, no solamente como el ejercicio electoral, sino como la garantía de derechos. Y ahí es donde radica el quehacer del trabajo social con mucha potencia. Este siguiente, que es la Organización Profesional para la Defensa de los Derechos Laborales, es importantísimo. Esos contratos basuras, esos contratos flexibles, esa precarización laboral no la vamos a resolver si no nos organizamos, si no somos capaces como organismo profesional de hacer propuestas, de enfrentar, de disputar, de conquistar derechos. Y en ese caso los colegios, las asociaciones, las federaciones de profesionales son el vehículo tal vez más claro que tenemos por el momento para luchar por esos derechos profesionales. La regulación legal y ética del trabajo social puede brindarnos también mucha ayuda en ese sentido, y me parece que aquí lo más importante tal vez sería, porque es que no somos una isla, lo más importante sería esto último, y es buscar la articulación con las demandas sociales de la clase trabajadora y sectores subalternizados. El trabajo social no va a adelantar y no va a tener conquistas solo para el trabajo social. El trabajo social logrará tener conquistas, garantizar derechos para sí mismo y para las sociedades, en tanto que la clase trabajadora y los sectores subalternos puedan disputar, es decir, puedan darle forma a la cuestión social. Pero para eso tenemos que dar luchas constantes e imprescindibles, y las luchas imprescindibles requieren hombres y mujeres imprescindibles. Por eso déjenme terminar con un poema muy corto de Bertolt Brecht que dice: hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los que luchan toda la vida es y representa la formación profesional del trabajador social en Paraguay en Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Esta tarde nos trae el tema Actualidad del trabajo social, tensiones y desafíos. De igual manera vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Estela María García. Estamos un momentito en el tema de conexión, pero sabemos que estamos listos para realizarla. Les recordamos que vamos a tener al final de este día una celebración del Inti Raymi, para lo cual tendremos la participación de la doctora Marta Racines, directora de la carrera de Trabajo Social, y del doctor Guillermo Churuchumbi, docente igual de la facultad. Entonces vamos a estar presentes justamente con ese tema al final de la jornada.
También después de esta conferencia les contamos que vamos a tener a la doctora Gabriela Duque, docente de la carrera de Trabajo Social, para guiar y orientar la metodología de la Asamblea para la construcción de un manifiesto ecuatoriano por los 100 años del trabajo social en América Latina y el Caribe. Entonces tendremos después de esta conferencia estos dos puntos, que será la Asamblea para la construcción del manifiesto, y cerraremos con broche de oro este día con la celebración del Inti Raymi. De igual manera queremos recordarles que el día de mañana sábado vamos a tener la conferencia virtual de Carolina Mamblosa, ella es de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y también vamos a continuación de ello vamos a tener la lectura justamente del manifiesto que se va a construir hoy en la tarde, y entonces es importante que la apertura, la participación de ustedes luego de esta conferencia virtual, para que después del trabajo, el diálogo que se tenga en este auditorio, poder el día de mañana escuchar cuáles han sido los compromisos de ese manifiesto. No soy yo. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial fuera del evento, vamos a informarles un poco. Ustedes están aquí en el Teatro Universitario, este fue el primer edificio que se construyó cuando se trajo acá a la Universidad Central, es decir, se construyó lo que es el área administrativa, que es este teatro. En el lado norte es la Facultad de Jurisprudencia y atrás de este teatro la Facultad de Economía. Y el tercer edificio que se construye cuando llega acá a la Universidad Central es en la Facultad de Medicina. Entonces, ustedes están sentados en la primera infraestructura que se construye como la Universidad Central ya en este lado norte, porque la Universidad Central realmente inició con un proceso histórico grande, lo que es en el centro histórico, al lado sur de lo que es la Presidencia de la República. No sé si todavía estamos listos, pero les vamos a contar también por qué les comunico esto. Este teatro, aparte de el próximo mes, los que todavía pueden estar en Quito, vamos a inaugurar un nuevo festival de cine brasileño. Y vamos a iniciar con esta película famosa
que es Ciudad de Dios. Entonces, si ustedes cuando sigan las redes sociales del cine universitario, pueden venir, las funciones son totalmente gratuitas y pueden venir con toda la familia. Entonces, quedan invitados para esa apertura y ese diálogo que vamos a tener, luego un foro sobre esa película. No sé si estamos listos, me indican, no, que esperemos un poquito, ¿sí? ¿No? Sí, listo. Entonces, nuevamente vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a iniciar con la conferencia. Sí, muy bien, estamos, sí. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a Andrea Tamayo y el comité organizador del 7º Congreso Internacional de Trabajo Social en tiempos de crisis global, que se está llevando a cabo en estos días en la ciudad de Quito de la Universidad Central de Ecuador. Muchas gracias. Voy a referirme a la actualidad del trabajo social y colocar algunos puntos de atención y desafío. Y uno más, me escucha bien, ¿verdad? Sí. Excelente, gracias. Bueno, en mi expresión quería plantear algunos puntos de reflexión respecto a los ejes de este congreso. Entonces, en primer lugar, quería colocar algunas ideas para pensar los aportes teóricos, epistemológicos que están presentes en la producción del trabajo social en la actualidad. Por supuesto, se trata de una colocación grosso modo. Y entonces quería plantearles que si bien hay una heterogeneidad de marcos teóricos, interpretativos, que están permitiendo problematizar, enriquecer, generar propuestas respecto a la protección del trabajo social y más específicamente respecto a la intervención profesional con las distintas nominaciones que los técnicos que tratan el tema lo llaman, pero realmente parece destacable que en nuestra región latinoamericana y caribeña hay un predominio de miradas críticas, de tendencias teóricas críticas. Incluyendo un debate de la modernidad, del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, desde distintos puntos teóricos modernos hasta, por decir, otras propuestas modernas que hacen mayor detenimiento en microespacios, procesos personales de los sujetos y uso del lenguaje, entre otros temas. Aún así, me parece bueno hablar de un predominio de producción escrita de tinte crítico en el trabajo social. Diría en este caso que hay un recorrido de esa tradición crítica que quisiera colocar. En primer lugar, me parece importante situar esto que después de la reconstrucción latinoamericana generó una muy importante de producciones en nuestra región, sobre todo producciones que resultan de los programas de posgrado, maestrías y doctorados en distintos países de nuestra región. Y me estoy refiriendo más concretamente a la tradición artística y marciana que está presente en la producción del trabajo social. Claro que es predominante en la bibliografía brasileña del trabajo social, pero tiene resonancias muy importantes, por ejemplo, en la Argentina Argentina, en algunos autores de Chile, Costa Rica, Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las tendencias críticas con propuestas sumamente
profundamente crítica, realmente, pero al mismo tiempo superadora, que tiene resonancia en distintos países, aunque la producción privilegiada en este momento sigue siendo como hace 2 o 3 décadas de la corriente de aquí. En segundo lugar, hay una canción epistemológica que viene alimentando unidades críticas del trabajo social y es la llamada perspectiva sociocrítica o escuela de Frankfurt.
el inicio del trabajo social, hasta su institucionalización como profesión que no está conforme con la funcionalidad del sistema, que se dio en el segundo momento que podemos observar como el momento de la conceptualización latinoamericana. Y un tercer momento que sí podría clasificar los debates maduros resultados de aquel movimiento que también fue muy diverso y muy heterogéneo en América Latina, y lo que tenía como era su disconformidad con todo el cuerpo y con una profesión que al no tener autonomía total acababa acompañando más el cuerpo que lo que quiere la profesión del colectivo profesional de cultura clínica. Entonces, podemos mirar que este tercer momento es el que de alguna manera representa el debate contemporáneo del trabajo social. Y en ese tercer momento hay también un reconocimiento de que la historia de nuestra sociedad conoció dos tipos de estados hasta hoy. El estado clásico liberal, el llamado estado de bienestar, que en América Latina no tuvo como que hubiéramos querido, pero digamos que es un modelo para mirar un estado que abarca más, que concretiza más la atención y que existió en un momento en que el mundo tenía dos polos que se disputaban en términos políticos y económicos, pero se convirtió en un modelo de estado. Y este modelo político es un modelo neoclásico, un modelo liberal, según los autores que lo clasifican. Entonces, no estamos en el mejor momento, miramos el recorrido desde la instauración del Estado de la Revolución Francesa a hoy. Sin embargo, este es un Estado que nos muestra la importancia de volver a construir aquellas que discuten las políticas públicas, de volver a plantear la necesidad de implementar cuantitativa y cualitativamente las políticas públicas, cuestiones que son fáciles de trabajar o que son posibles de trabajar desde la intervención y que de todos modos sintoniza con un descontento general, con un descontento que parece un descontento que es del Estado, que es de los usuarios de la intervención, un descontento que era lejos también del mercado, es un descontento generalizado que se convierte en un escenario propicio para volver a colocar desde los colectivos profesionales de trabajo social, tanto del ámbito académico como del ámbito gremial, el tipo de disputa posible de hacer por políticas públicas. Entonces, el Estado hoy se convierte como en algo que necesita ser reconfigurado, revisado, discutido, sobre todo para alumbrar nuestras agendas de resistencia, nuestras agendas de problematización y, por qué no, nuestras agendas de respuesta en un momento en que existe crisis de democracia
que guarda sintonía con esta crisis societaria que sigue siendo la crisis capitalista, la crisis de una modernidad que cumplió sus promesas, aquellas promesas de una revolución liberal ciertamente, pero las promesas de la revolución francesa eran libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, hoy vemos que esa sociedad moderna que comenzó con agentes importantes después de esa revolución no nos quiere ni fraternos, ni libres, ni iguales. Entonces, en lo local, esto se nota de manera muy creciente y sumado a eso, estamos en un momento en que los avances ultraconservadores de tipo político, de tipo religioso, de tipo organizativo, al ser condenatorio de las diversidades humanas, también toman cuenta de lo local. Por lo tanto, es necesario revisar en términos investigativos, en términos de enseñanza, en términos de extensión para el ámbito universitario, en términos de problematización y de nuevas agendas para las organizaciones gremiales de trabajo social, lo local. Pero fundamentalmente esto se constituye en un desafío para las instituciones y organizaciones, sean organizaciones no gubernamentales, sean organizaciones públicas, sean organizaciones, las organizaciones que tienen acción directa en comunidades y en ámbitos locales. Tienen un desafío mayor de revisar la reconfiguración que adoptaron las violencias estructurales. Hay un patriarcado que necesita ser descifrado para encontrar claves de resistencia y combate a las violencias. Por tanto, tenemos importancia también situado en este Congreso, este constituye un desafío para todos los ámbitos del trabajo social. Y el cuarto eje que fue seleccionado para este Congreso tan importante, que refiere a los desafíos de gremios de trabajo social de organizaciones populares, en realidad refiere a cuestiones que parecen distintas pero que están muy vinculadas, porque los trabajadores sociales tenemos claro mucho más que en esos dos congresos de la historia de la mencioné, tenemos claro que ni los cambios, ni las transformaciones, ni las grandes movidas sociales las vamos a poder hacer en cuanto a categoría profesional, en cuanto a profesión, en cuanto a colectivo profesional, sino solamente vinculados o articulados a los actores que comparten nuestra misma aspiración societaria, nuestros mismos sueños de igualdad, de justicia social. Entonces, hace falta construir nuevas estrategias de articulación y a veces considerar no solamente a las organizaciones que están ofreciendo resistencia, que sintonizan 100% con nosotros, sino también considerar a aquellas que sintonizan en menor grado. Son tiempos tan duros en los que necesitamos construir nuevas agendas, conociendo primero, estudiando y conociendo las agendas de las organizaciones, de la sociedad civil, de las organizaciones populares en general, caracterizándolos, todos aquel mandato que en la intervención se nos colocó, que es bueno caracterizar al sujeto de la intervención, a la institución, es bueno caracterizar el objeto societario en el que se da la intervención, etc. Necesitamos traerlo hoy respecto a las agendas de las organizaciones populares. Entonces, necesitamos por lo menos alguna mínima realidad respecto a cuáles son las agendas, hacia dónde se orientan, qué tanto están dispuestas a disputar reivindicaciones democráticas hoy necesarias para
Muchas gracias a la doctora Estela María. No sé si tenemos tiempo para una consulta. Si alguien desea alzar la mano, pasamos el micrófono. ¿No? Bueno, vamos nuevamente, no ha habido preguntas y le agradecemos bastante por la conferencia que hemos tenido esta tarde y vamos a pasar con el siguiente punto que es, vamos a solicitar la presencia de la doctora Gabriela Duque, docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Ecuador, para guiar y orientar metodológicamente la Asamblea para la construcción de un manifiesto ecuatoriano por los 100 años de trabajo social en América Latina y el Caribe. Pero vamos a recibir...